No estamos ante una simple pelea de partidos. Estamos ante un terremoto sistémico global y nacional. El velo que sostenía la narrativa de la derecha global, el orden, la tradición y el mercado como solución absoluta, se ha desgarrado. La derecha global hoy enfrenta un problema de entropía política. Su código fuente, basado en estructuras del pasado, ya no puede procesar la complejidad de la realidad actual sin generar un costo social inmenso. Lo vemos en leyes que intentan frenar el cambio a base de exclusión o guerras que nadie quiere. No es que la derecha sea mala, aunque eso parece, es que su arquitectura es rígida. El costo de mantener esa rigidez es la crisis política, que solo ellos pueden gestionar, que vemos en las legislaturas, un bloqueo constante que impide la movilidad social. Y aquí es donde la exigencia de ética a las izquierdas deja de ser una paranoia para convertirse en una necesidad técnica. Si la derecha está en crisis porque su modelo caducó, la izquierda corre el riesgo de fracasar si su modelo se construye solo como una reacción o una revancha. Si hoy observamos la delgada línea de mando de la derecha global, notamos una anomalía. Su prioridad no es gestionar las crisis de su propio país, sino las del vecino. La pregunta surge sola, ¿a quién sirven realmente? Por décadas, nos vendieron el capitalismo como la vía única. Pero la realidad es más cruda. Es un sistema que extiende el beneficio de unos pocos a costa de la marginación y explotación de muchos otros en el resto del mundo. Cuidado con buscar la prosperidad propia si no estás en el club, en ese momento, te conviertes en el enemigo. Lo vemos en la tensión entre Europa y China, o en el eterno olvido de África y Latinoamérica. Esta resistencia se traduce en una negativa sistemática a criminalizar la esclavitud del pasado. Es una búsqueda insana por zafarse de la responsabilidad bajo la excusa de que eran otros tiempos. Pero el tablero está cambiando. ¿Por qué hoy le duele tanto a Europa sentir la bota en el cuello? Cuando Donald Trump presiona para intervenir en el estrecho de Hormuz o impone sanciones, Europa experimenta lo que otros han vivido por siglos, la limitación forzada de su propio crecimiento. Se acostumbraron a llevar la narrativa de la realidad sin medirla, y eso crea violencia. Si no es dentro de tu Estado de Derecho, es contra aquel que limitas para que tú no dejes de prosperar. La crisis actual no es solo política, es de diseño. Los estados de derecho tienen el deber antropológico de medir la realidad social. Para eso existe el contrato social, para gestionar y aplicar la ley en favor del desarrollo biopsicosocial de sus ciudadanos. Este es el verdadero justnaturalismo. La crisis que vivimos hoy es el despertar de una simulación jurídica, tanto internacional como nacional. Se acabó el control, porque ya no pueden sostener una narrativa que ha dejado de coincidir con la realidad. Observar el fervor ciego hacia figuras como Donald Trump no debe ser un acto de juicio externo, sino una autopsia de nuestra propia cultura política. Estamos presenciando una idolatría de Estado, que funciona como una forma de rigidez cadavérica, una ciudadanía que prefiere velar cadáveres ideológicos en lugar de proteger la vida orgánica de su contrato social. Esta devoción es un duelo negado, nos aferramos al rostro del líder para no enfrentar la muerte de un sistema que ya no nos sirve. Cuando la función política se divorcia de la realidad y se dedica a gestionar narrativas en lugar de crisis, el Estado entra en fase de necrosis. El justnaturalismo nos enseña que el derecho es un organismo vivo. Si la maceta de la ley es incapaz de contener la expansión de la raíz humana, la ruptura es inevitable y necesaria. Hoy, ser ciudadano no es seguir a un hombre, es auditar una función. Es entender que el Estado tiene el deber antropológico de medir la realidad social para garantizar el desarrollo biopsicosocial de su población, sin importar que el costo de esa eficiencia desmantele los privilegios financieros de la clase gobernante. Debemos permitir que muera la figura del seguidor, para que nazca la del interventor. La salud del sistema no depende de la supervivencia de un político, sino de la exigencia de políticas públicas que funcionen como una intervención quirúrgica contra la desigualdad. Solo enterrando la simulación jurídica y la fe ciega, podremos salvar el cuerpo de la nación de su propio sepulcro institucional. La lealtad no se le debe a un nombre, sino a la vida misma que el Estado juró proteger.